Entonces, esta pepsina, una vez que se está eh, eh, que se está formando a través de la activación del ácido clorhídrico sobre el simógeno, se va a tener como substrato, en primer lugar, pues muy pequeñitos. Ya sabemos que tomamos leche y que las proteínas que vamos a obtener van a ser principalmente de la leche. Entonces, el primer substrato sobre el que va a actuar va a ser sobre la leche. Ya posteriormente, cuando ya empezamos, nos empiezan a lactar, cuando ya empezamos a tener otra variedad de alimentos, pues vamos a tener otra adquisición de alimentos ricos en proteínas que también nos van a proveer de estos nutrimentos, y que principalmente van a ser las carnes, el huevo, ¿sí? Las leguminosas, etcétera, otros alimentos que contienen proteínas. Entonces, estos tipos de proteínas pues van a ser proteínas complejas que la pepsina se va a encargar de ayudarnos a digerir. ¿Cómo la va a digerir? Pues ya dijimos, va a romper los enlaces peptídicos, los puentes de disulfuro, gracias a que actúa bajo la presencia de una molécula de agua, que es la que va a ayudar a hidrolizar estos puentes de disulfuro, y de esa manera poder obtener como producto final la digestión de estas proteínas a nivel del estómago, que va a ser más que otra cosa el principio de la digestión de las proteínas, porque todavía no estamos concluyendo aquí la digestión, ¿sí? Apenas le estamos empezando y vamos a obtener como producto final, esto sí, márquenlo ahí, porque luego se lo llegan a preguntar en el examen, ¿sí? De las proteínas, una vez que tuvo acción las pepsinas, hidrolizando los enlaces peptídicos centrales, nos van a dejar como productos finales proteosas y peptonas. ¿Qué son las proteosas y peptonas? Pues son oligopéptidos. Estos oligopéptidos obviamente tienen diferente número de aminoácidos cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, principalmente, ¿nos pueden dejar aminoácidos libres? Sí, nos pueden dejar uno que otro ahí perdido, aminoácido libre. Nos pueden dejar tripéptidos, sí, también nos pueden dejar alguna cantidad específica de tripéptidos e incluso hasta de dipéptidos también nos puede llegar a dejar como producto de esta digestión. Pero la gran mayoría, la gran proporción de la digestión de las proteínas dentro del estómago nos va a dejar como producto final proteosas y peptonas, ¿sí? Bien, esta digestión de proteínas que se va a llevar a cabo nos va a ayudar para que se eleve la concentración de aminoácidos, ¿sí? en el quimo, y este quimo, una vez que está homogenizado, ¿sí? Va a pasar ya en su consistencia semilíquida, va a pasar a través de la bomba pilórica, cuando se abre ese pilo para permitir el paso, y va a llegar a la primera porción de duodeno. En la primera porción de duodeno tenemos una gran cantidad de quimiorreceptores que van a detectar la presencia de estos aminoácidos, y esto va a propiciar que tengamos nosotros la liberación de algunas hormonas, ¿sí? También va a despertar un reflejo vagal, que también nos va a estar estimulando la liberación de hormonas. ¿Como cuáles hormonas se van a estar liberando? Pues se van a estar liberando la misma gastrina, va a ser una de ellas que se va a estar liberando. Va a estarse liberando la secretina. Ayer hablábamos de que la secretina juega un papel importante en el efecto enterogástrico, ¿sí? Y también se va a estar liberando la colecistocinina, pancreosinina, que también conjuntamente con la secretina juega un papel primordial en el efecto enterogastrona. ¿De acuerdo? Para la activación de la pepsina tenemos que hablar de diferentes tipos de pH. El día de ayer estábamos diciendo nosotros que teníamos un pH que se iba a generar por los hidrogeniones que están saliendo de la célula parietal, que están saliendo a la luz del canalículo. Entonces, aquí primero vamos a encontrar nosotros una gran concentración de hidrogeniones en el canalículo parietal. En este canalículo parietal vamos a hablar acerca de que el pH que vamos a encontrar
va a ser aproximadamente entre 0.5 y 0.8 de pH, de potencial de hidrogeniones libres, ¿sí? Después, ya cuando sale de la célula parietal, vemos nosotros aquí la luz de la célula parietal que se abre hacia lo que vendría siendo ya la fobia, hacia la luz glandular. En la luz glandular vamos a encontrar otro tipo de pH. ¿Por qué vamos a encontrar otro tipo de pH? Porque ahí, una vez de que en la luz del canalículo se va a juntar lo que es el agua, se va a juntar lo que es el cloro, junto con los hidrogeniones libres, pues nos van a formar el ácido clorhídrico, ¿verdad? Y entonces, esta combinación de estos primeros tres elementos van a hacer que cuando salgan a la luz de la glándula gástrica, pues se vaya combinando también con otros elementos. ¿Cuáles otros elementos? Bueno, pues ya habíamos dicho nosotros, no nada más vamos a encontrar cloro, hidrogeniones, agua, también vamos a encontrar algunos otros electrolitos, como es el mismo potasio, podemos encontrar sodio, podemos encontrar calcio, ¿sí? Entonces va a haber combinación con estos electrolitos en la luz de la glándula, además de que se va a combinar con otros factores como van a ser el factor intrínseco de Castro, también se va a combinar con lo que es el moco que se está generando, parte del bicarbonato que se había generado. No todo el bicarbonato pasa al torrente sanguíneo, alguna parte de ese bicarbonato también es utilizado por las células epiteliales y por las células mucosas del cuello para generar la secreción de moco rico en bicarbonato. Entonces también vamos a encontrar ahí que hay parte de este moco que se va a estar combinando con ese tubo gástrico, y también vamos a encontrar algunas otras enzimas que van a estar aquí presentes, como ya las habíamos mencionado el día de ayer, que dijimos, se puede presentar la vinina, se puede encontrar la caseína, se puede encontrar las elastasas, se puede encontrar la lipasa gástrica, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que se están combinando ahora con el agua y el ácido clorhídrico que se está generando, va a hacer que funcionen como un sistema de amortiguación de esos hidrogeniones libres, de ese pH. Entonces vamos a encontrar que mientras que en el canalículo encontramos un pH bastante elevado, en la luz de la glándula vamos a encontrar un pH aproximadamente entre 1 a 1.8, ¿sí? Después de que ya se está combinando todos esos elementos dentro de la luz de la glándula, a través de la cripta de la glándula va a salir a la luz gástrica. En la luz gástrica, ya como jugo gástrico, se va a seguir combinando ahora con todo el moco que se está formando en todo el exterior de la glándula por las células epiteliales superficiales, y esto va a favorecer que se aumente más el sistema Warner con respecto a la acidez, y entonces vamos a encontrar que dentro de la luz del estómago vamos a encontrar un pH que va a ser un pH aproximadamente entre 2 a 3, ¿sí? Ese pH va a ser un pH muy favorable para la activación de las pepsinas, ¿de acuerdo? De aquí vamos a dar nosotros un rango. Tenemos un pH de activación, entonces, que va a ser de ¿cuánto? El pH mínimo de activación va a ser de 2. El pH máximo de activación va a ser de 4.8. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces las pepsinas, cuando estamos en un pH inferior a 2, no van a ser activadas, no se van a poder activar, ¿sí? Entonces, las enzimas pepsinas no se van a poder activar dentro de la luz de la glándula, pero sí se van a activar ¿en dónde? En la luz gástrica, ¿de acuerdo? Y también un pH que esté por arriba de 4.8 nos inhibe la activación de las pepsinas. Entonces, quiere decir que si tenemos un pH de 5 en la luz gástrica, este pH de 5 no va a permitir que se active las pepsinas, y se va a inhibir esta producción de más pepsinas. ¿Ok? Entonces, marquen eso ahí, porque luego se los llegan a preguntar también en los exámenes. ¿Cuál es el pH de activación de las pepsinas? El pH de activación es entre 2 a 4.8, ¿sí? O inferior a 2
por abajo de 5. ¿De acuerdo? Ese es el pH de activación. Y por último, pues con esto ya prácticamente diríamos, este es nuestros pHs. ¿Cuál es el pH óptimo de activación? El pH óptimo de activación va a ser el de 2. ¿Sí? Un pH de 2 que tengamos va a ser el pH óptimo para que se esté llevando a cabo la activación de estas pepsinas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar acerca, algo muy breve acerca del factor intrínseco de Castle, aunque ya se los mencioné el día de ayer, prácticamente aquí en esta diapositiva podemos observar cuando se habla acerca del factor intrínseco de Castle, que básicamente sabemos nosotros que se va a estar produciendo en dónde, en las células parietales, ¿verdad? Las células parietales no únicamente nos producen ácido clorhídrico, también el retículo endoplásmico liso de las células parietales conjuntamente con su retículo endoplásmico rugoso se van a encargar de estarnos formando lo que van a ser las glucoproteínas o glicoproteínas, como le quieran llamar, ¿sí? Que van a estar actuando como un factor que nos va a servir para 3 funciones que habíamos mencionado, ¿verdad? La primera es que va a proteger a la vitamina B12 del pH ácido, el pH ácido del estómago, y con esto vamos a favorecer que no se desnaturalice, que no se deteriore lo que es la vitamina B12. En segundo lugar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ayudarnos a transportar a la vitamina B12 a través del tracto digestivo para llegar a su destino final. ¿Cuál es el destino final? Pues va a ser el destino final, es el ileón, la parte donde se va a tener mayor facilidad para poder absorber la vitamina B12. Y entonces aquí es donde juega su tercer punto de importancia, el factor intrínseco de Castle, porque gracias a que es una glucoproteína que está formada por glucosa y por aminoácidos, pues esto va a favorecer también que se pueda absorber la vitamina B12. ¿Sí? Y de esta manera vemos que está cumpliendo esas 3 funciones primordiales que les había mencionado yo el día de ayer. ¿Sí? Aparte de esto, nosotros tenemos no únicamente, hemos estado hablando acerca de que las células epiteliales, que si las células mucosas, bueno, no son las únicas que producen moco, Vamos a decir nosotros que, bueno, ya hablamos ahorita que las células parietales, gracias a la producción de ácido clorhídrico por esa reacción bioquímica que mencionamos el día de ayer, que es la reacción redox de óxido reducción para la formación de ácido clorhídrico, pues esta nos va a favorecer la producción de bicarbonato, ¿verdad? Y ese bicarbonato pues va a ser intercambiado a través de la diferencia iónica con respecto al cloro para poder entrar a torrente sanguíneo y de esta manera actuar como una sustancia buffer, ¿sí? Pero no únicamente actúa como sustancia buffer, ¿por qué? Porque también puede ser transferido a través del mismo torrente sanguíneo hacia las células epiteliales superficiales, hacia las células mucosas del cuello, donde va a ser utilizado para la formación de moco, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros que esta producción de bicarbonato, la producción de moco estimulada a las células epiteliales superficiales y a las células mucosas del cuello, se va a ver favorecida por la presencia de prostaglandinas. ¿Cuáles prostaglandinas? Las prostaglandinas PG2. Las prostaglandinas PG2 se van a encargar de estimular esta formación tanto de mucinas como de la liberación de bicarbonato hacia la luz del estómago, ¿sí? Y con esto nosotros vamos a poder estar mediando ese pH gástrico para proteger a nuestro estómago. Acuérdense que decimos nosotros, vamos a tener 2 tipos de moco que se van a estar secretando, ¿verdad? Un moco adherente, un moco que se va a estar adhiriendo al epitelio superficial de la mucosa,
y que nos va a servir como barrera protectora con con la luz gástrica, que es donde se va a encontrar el jugo gástrico, que es rico en ácido clorhídrico. Entonces, para protegerlo de este ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues que las células epiteliales superficiales principalmente se van a encargar de secretar un moco adherente. Ese moco adherente es rico en mucinas y obviamente también va a tener buena cantidad de bicarbonato, lo que nos va a ayudar a que este moco nos sirva de barrera protectiva con respecto a la luz gástrica. En conjunto, lo que hace el borde del cepillo de los enterocitos de estas células epiteliales superficiales y la capa de moco que se va a colocar por encima de ellas, ¿sí? A esto le vamos a llamar nosotros glucocálix, ¿sí? Que es una estructura que se forma con ese borde del cepillo, el espacio que queda entre el moco y el borde del cepillo, y el mismo moco que va a estar reteniendo líquidos, va a estar reteniendo agua, electrolitos, ¿sí? Y algunas enzimas, lo que va a favorecer también que en este glucocálix se pueda llevar a cabo parte de esa digestión que habíamos mencionado hace rato, ¿ok? Bueno, ¿cómo se puede ver afectado la producción de este moco? Este moco se puede ver afectado por muchos factores, ¿sí? Entre ellos, pues obviamente está lo que vendría siendo la administración de algunos fármacos, como es la administración de los AINES. Anteriormente se pensaba que únicamente la aspirina, ¿no? Ya con el tiempo se ha visto que no es no nada más la aspirina, sino que cualquier tipo de AINE, ¿sí? Cualquier tipo de fármaco que sabemos nosotros que es analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo, va a podernos, nos va a poder promover ese bloqueo en la producción de prostaglandinas, ¿sí? Entonces, esta producción de prostaglandinas, dijimos nosotros, va a actuar favoreciendo la producción de este moco que nos va a servir de protección. Hola Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Con respecto a lo que está comentando el doctor, eso es algo muy importante porque lamentablemente hay mucho uso y abuso de analgésicos, tanto no esteroideos como esteroideos. No, bueno, de los esteroideos no hablamos. También generan un montón de inconvenientes si se administran sin la supervisión de un médico, sin una receta, ¿no? Pero en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos específicamente, pues como su uso es de venta libre, que no existe una regulación por parte del sector salud al momento para emitir, para la venta de estos analgésicos con receta médica. Muchas veces es porque pensamos, bueno, como se utiliza para el tratamiento del dolor, pues es el dolor, el tratar el dolor es una prioridad para un paciente, ¿no? Entonces, bueno, se omite esa parte, pero también pensamos que los analgésicos, que los antiinflamatorios no esteroideos no son tóxicos, y la realidad es que sí lo son, al final de cuentas es un fármaco, ¿no? Generan algunos problemas, sobre todo si se usan de manera crónica a nivel renal, a nivel hepático, pero a nivel gástrico también pueden provocar problemas. ¿Por qué? Como el doctor ya se los está comentando, los antiinflamatorios no esteroideos van a tener la misión de inhibir a las enzimas ciclooxigenasas, ¿no? La 1 y la 2. Entonces, al inhibir las ciclooxigenasas, van a inhibir la síntesis de prostaglandinas. Si bien es cierto que esto es importante para el tratamiento de la inflamación, para limitar el proceso inflamatorio por medio de las prostaglandinas, pues también los antiinflamatorios no esteroideos, muchos de ellos no van a tener selectividad por la ciclooxigenasa que producen las prostaglandinas mucoprotectoras. ¿Qué va a pasar? Si tú inhibes a la ciclooxigenasa 1 y 2, pues sí, inhibes el proceso inflamatorio, pero también estás reduciendo la producción de barrera protectora, ¿no? De ese glucocálix. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues simplemente el estómago se va a quedar desprovisto o va a tener una menor protección en el caso del epitelio de la mucosa, y esto puede ser
fundamental para la aparición de gastritis, ¿no? De inflamación, o si persiste el asunto de úlceras, ¿no? Entonces, hemos escuchado muchos casos de pacientes que por estar consumiendo antiinflamatorios esteroideos de manera crónica, porque tienen osteoartritis, porque tienen artritis reumatoide, porque tienen espondilitis anquilosante, porque tienen gota, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier tipo de dolor, ahí va el antiinflamatorio, ¿no? Y no solamente se echan, no es cualquier antiinflamatorio, ¿no? Muchas veces se usan ketorolaco, diclofenaco, ¿no? Son muy buenos, indometacina, pero además son muy peligrosos si se usan de manera crónica de manera indiscriminada, ¿no? Hay fármacos que sí son selectivos, ¿no? Los coxibs, ¿no? El celecoxib, el robecoxib, esos son selectivos. Esos tienen la gran ventaja de que inhiben a la ciclooxigenasa 2, que son la enzima que produce prostaglandinas que participan en el proceso inflamatorio. Entonces, se dicen que los coxibs son mucoprotectores, pero no son tan buenos que digamos, porque también ya se les descubrieron algunos efectos promotores de trombosis. Entonces también usar también con mucha frecuencia coxibs no conviene mucho, ¿no? Entonces, bueno, si van a dar un fármaco para mitigar el dolor, pues denlo sin ningún problema, si no hay contraindicación. Y sí, pregúntenle siempre al paciente si no tiene antecedentes de gastritis, de enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes le dan un medicamento, un diclofenaco, un ketorolaco, ¿no? A un paciente con una úlcera, lo único que van a hacer es agravarle la úlcera, y una de dos, o esa úlcera se sangra, ¿sí? Cae en hemorragia, que puede inclusive ser fatal, o incluso se perfora, y eso también es muy peligroso, puede ser fatal para el paciente. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias por la aportación. Sí, de hecho, fíjense una cosa, nosotros asociamos, bueno, la verdad es que sí, como dice el doctor Campos, todos los AINES nos van a estar bloqueando esta producción de prostaglandinas, pero ya viéndolo en la práctica clínica, no son los únicos que se encargan de hacer esto, ¿eh? Son los principales, sí. Digamos, el 80% de los medicamentos AINES nos provocan este efecto, ¿sí? Pero el otro 20% nos referimos al resto de los medicamentos, ¿sí? Ya sean antihipertensivos, ya sean antidiabéticos, ya sean antihipotiroideos, lo que ustedes quieran y manden, ¿sí? Por los vehículos que tienen de transportación cada uno de estos fármacos, pues va a contribuir también en mayor o menor proporción para poder provocar ese ciclo vicioso que es para la inhibición de la formación de prostaglandinas, y de esta manera, pues vamos, se inhibe la producción de moco, que es factor primordial como vamos a decir, como situación patoneumónica del inicio de las gastritis. Un paciente que estamos nosotros medicando con, vamos, digamos, 4, 5, 6 medicamentos simultáneamente, pues obviamente que estos medicamentos van a terminar por hacer su estrago a nivel gástrico y nos va a provocar una gastritis medicamentosa, principalmente por este efecto, porque nos está inhibiendo la producción de prostaglandinas. Además de que también los fármacos, perdón, estos fármacos tienen la capacidad de ser irritativos de la mucosa gástrica, y al causar irritación en la mucosa gástrica va a generar un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio, una vez que se presenta, pues tiene la liberación de histamina. El día de ayer les decía, en la célula parietal tenemos receptores en su membrana vasolateral, receptores a hormona gastrina, tenemos receptores a colinérgicos y tenemos receptores a histamina tipo 2 principalmente, pero sí se ha visto, se ha demostrado que la histamina tipo 1, la que encontramos nosotros en procesos inflamatorios comunes y corrientes en cualquier lugar, o sea, hasta por el piquete de un mosquito, esa histamina tipo 1 también tiene influencia directa en la producción y aumento del ácido clorhídrico.
y este ácido clorhídrico a su vez pues va a generarse mayor cantidad, y si estamos inhibiendo por un lado la producción de prostaglandinas, ¿qué va a pasar? Pues también estamos inhibiendo la producción de moco. Entonces la capa mucosa se va a ver deteriorada, y entonces al aumentar el pH de la luz del estómago, ese mismo ácido puede incidir generando más inflamación y va a ser un círculo vicioso. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Tenemos que hablar, estábamos diciendo, bueno, ese moco se está produciendo, obviamente ya mencionamos, por estas prostaglandinas, que son las PG2, que nos van a ayudar para la producción de mucinas y la liberación de bicarbonato hacia la luz gástrica, y con esto nos va a ayudar a dar protección a nuestra mucosa gástrica. ¿Ok? Y bueno, ya por último, ya casi para terminar, bueno, nos faltan algunos aspectos que vamos a mencionar en un momento, pero básicamente quiero hablarles acerca de lo que son las fases de secreción. Sí, las fases de secreción, ayer les mencionaba, las enmarcamos como fases de secreción gástrica, aunque realmente no son única y exclusivamente de la secreción gástrica. Ya les mencionaba, van a actuar a nivel de todo el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque en todo el tracto digestivo necesitamos de una preparación previa a la ingesta de alimentos, que va a estar dada principalmente por esa fase de secreción cefálica, ¿sí? Pero tenemos nosotros que la vamos a dividir estas fases de secreción en dos primordialmente. La primera, que es la fase interdigestiva. Esa fase interdigestiva que va a estar dada, básicamente por estimulación de tipo nervioso, que nos va a estar preparando, nos va a tener una secreción de tipo basal, ¿sí? Una secreción de tipo preparatoria, que vamos a tener nosotros constantemente, aun cuando no consumamos alimentos, ¿sí? Este tipo de secreción generalmente está estimulada principalmente por nuestro nervio vago, y ya en tractos más bajos por nuestro plexo intramural. Así que conjuntamente ambos pues van a hacer este tipo de estimulación, ¿sí? Pero tenemos la principal tipo de las fases de secreción, que es en el periodo digestivo, y la vamos a dividir en tres fases, que va a ser la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Cuando hablamos acerca de la fase cefálica, para que hablemos de la fase cefálica, les tengo que decir primero que para que esta fase cefálica pueda ser activada, tenemos que tener experiencias previamente adquiridas. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros tuvimos que haber ingerido algún tipo de alimento previamente, que ese alimento nos va a despertar este tipo de secreción, ¿sí? Es un aspecto de memoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven a un recién nacido, ¿el recién nacido de qué se alimenta? Pues básicamente se alimenta únicamente del seno materno, ¿verdad? Se alimenta de leche. Si ustedes se acercan al bebé, le acercan una manzana, el bebé va a buscarla, va a querer morderla, va a querer comerla, pues no la va a querer, no va a voltear ni a verla. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que le estemos mostrando la manzana, que le estemos acercando el aroma de la manzana, pues no tiene una experiencia de haberla comido nunca, entonces pues básicamente no va a tener ningún impulso que le despierte esta secreción cefálica. Sin embargo, ¿qué pasa si al bebito lo acercamos al seno materno? Inmediatamente empieza a succionar y empieza a buscar el pezón de la mama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya se alimentó al seno materno inicialmente, pues él sabe que el aroma que despierta las hormonas que están liberando la prolactina para la producción de leche, ¿sí? Esto nos va a generar que se despierte esa fase cefálica. Entonces, ya en el adulto, obviamente, pues ya se ve más marcado, porque como ya tenemos una gran diversidad de alimentos a las cuales ya tenemos experiencia de haberlo consumido, pues obviamente vamos a únicamente
con el simple hecho de recordar, ay, ojalá que ahorita me estuviera comiendo una hamburguesa en el desayuno. Con eso va a ser más que suficiente para que empecemos a secretar, sobre todo si llevamos un periodo de ayuno un poquito prolongado, ¿sí? Que el periodo de ayuno debe de no exceder más allá de 8 a 10 horas, pero en ocasiones pues nos tenemos que, por situaciones laborales o por situaciones escolares, prolongamos esos periodos de ayuno y obviamente pues cuando nada más con el simple hecho de mencionar un alimento pues se nos despierta ese reflejo de la secreción cefálica. A esto se refiere la fase de secreción cefálica, ¿sí? Que va a estar básicamente promovido por una acción nerviosa que va a ser transmitida a través del vago a todo nuestro tracto digestivo. Y eso nos va a favorecer que haya secreciones. ¿Cuánto va a haber de secreciones en esta fase cefálica? En esta fase cefálica se dice que se va a estimular aproximadamente un 30% de la secreción del tracto digestivo, bueno, específicamente aquí del estómago, ¿sí? Y para ello van a participar todos los órganos de los sentidos, ¿sí? O sea, el olfato, el gusto, ¿sí? La visión, la audición, el tacto, ¿sí? Todos los órganos de los sentidos nos van a ayudar para despertar esta fase cefálica de la secreción gástrica, ¿ok? Una vez que ya llega el alimento, que ya ingerimos el alimento, va a llegar básicamente al estómago y en el estómago va a distender las paredes del estómago. Al distender las paredes del estómago, esto va a generar que tanto el plexo intramural como las terminaciones nerviosas vagales capten esa distensión del estómago y esto va a generar un reflejo vago-vagal, ¿sí? Este reflejo vago-vagal nos va a favorecer que haya una mayor estimulación a nivel del estómago para que haya producción de jugo gástrico, ¿sí? Y obviamente conjuntamente con después, aparte de la distensión, pues ya cuando regresa el reflejo vago-vagal, pues hay liberación de hormonas, entre ellas la principal hormona que se va a estar liberando, pues va a ser la gastrina, y esta gastrina pues nos va a promover que haya tanto movimientos gástricos como aumento de secreciones, ¿sí? Aumentos de secreciones a todos los niveles, ya sea enzimático, hídrico, de producción de moco, ¿sí? De producción de electrolitos, o sea, todas las secreciones que tenemos van a estar siendo estimuladas por la gastrina. Y se menciona que ya conjuntamente en este reflejo vago-vagal conjunto con la gastrina, la estimulación de secreción va a ser aproximadamente en un 60%. ¿De acuerdo? De un 60 a un 70%, ¿verdad, Eduardo? ¿Cuánto les dije de la fase cefálica? ¿Les dije 30 o 20? Es un 30, ¿no? 30 de la fase cefálica, 60 de la fase gástrica, y por último tenemos la última fase, que aquí básicamente más que estimular, lo que hace es reducirnos. ¿Por qué no la reduce? Porque dijimos nosotros, ya cuando llega el quimo con su acidez, con la presencia de grasas, con la presencia de aminoácidos, los quimioreceptores, los varoreceptores, los pH receptores van a estar determinando que el quimo es abundante en en esta primera porción de duodeno, y también por una acción de vago-vagal se va a haber un estímulo nervioso que nos va a liberar hormonas. ¿Cuáles hormonas? Pues nos van a liberar principalmente las hormonas secretina y colecitocinina. ¿Se pueden liberar otras hormonas? Sí, se liberan muchas otras hormonas. Ayer las mencionábamos. Decíamos que se podía liberar la somatostatina intestinal, se podía liberar también el glucagón intestinal, se puede estar liberando el péptido inhibidor gástrico, se puede liberar el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Y etcétera, etcétera. La motilina, LP1. Sí, la LP1, todas estas hormonas se van a liberar, e incluso en el mismo Vopius se menciona que todo el conjunto de estas hormonas forman parte
del efecto enterogástrico, ¿sí? Lo que va a hacer que se reduzca nuestra producción de secreción hasta en un 10%. Si entonces tenemos que la fase de secreción cefálica nos va a estimular el 30%, la fase gástrica el 60% y la fase intestinal únicamente el 10%, porque se está reduciendo a efecto de este efecto enterogastrona que se está generando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, hay sustancias que pueden afectar para aumentar o para disminuir la secreción gástrica, sí las hay. ¿Sí? Y ya las mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Aquí vienen enumeradas en esta parte las que estimulan la producción de ácido clorhídrico, bueno, de todo el jugo gástrico, como son la histamina, como es la gastrina, algunas drogas colinérgicas, el alcohol, la cafeína, ¿sí? Los condimentos y las especias. Faltó meter ahí también lo que son bueno, abajo vienen alimentos que contienen aminoácidos, ¿sí? Pero nos faltó meter ahí lo que son las grasas también nos estimulan esa producción. Por otro lado, hay sustancias que lo van a deprimir, que lo van a inhibir, como son las drogas anticolinérgicas, ¿sí? El PIG que estábamos mencionando hace un ratito, ¿sí? La secretina, falta meter ahí, todas las hormonas que mencionamos nos falta meter ahí, ¿verdad? Pero recuérdenlas ustedes, que son la colecistocinina, ¿sí? El péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal oxidativo, aquí abajo les menciono también el glucagón intestinal, ¿sí? Los bloqueadores H2 de histamina, ahí también pueden meter ustedes lo que conocemos nosotros como bloqueadores de bomba de protones, ¿sí? Que son el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, ¿sí? Todos esos van a jugar un papel de inhibición, ¿sí? Y obviamente también, ¿quién nos va a favorecer que disminuya un poco la secreción del jugo gástrico, pero nos va a estimular la producción de moco, las prostaglandinas? Y ya aclarábamos cuál de estas prostaglandinas, ¿verdad? Que son las prostaglandinas PG2. Muy bien. Y por último tenemos una función antibacteriana. Esta función antibacteriana, ¿sí? Se va a ver favorecida por diversos aspectos. Entre ellos va a estar la misma motilidad del estómago, que con la motilidad, los movimientos gástricos, va a favorecer que el jugo gástrico, las pepsinas, el ácido clorhídrico principalmente, pues se ponga en movimiento y se combine con todo lo que es el bolo alimenticio que está llegando, que a veces este bolo alimenticio ya viene con algunas bacterias que se van a estar introduciendo en tu tracto digestivo por los alimentos, ya con esta combinación que se está dando, pues obviamente con el movimiento se combina con el ácido clorhídrico, con las pepsinas, y esto va a favorecer que estas bacterias se destruyan y con eso tenga esa acción antibacteriana. Hay un tipo de bacteria, hay un tipo de bichito por ahí, al cual ahorita muchos autores le han achacado la culpa de todos los malestares gástricos, ¿verdad? Si tienes colitis es porque tienes helicobacter, si tienes gastritis es porque tienes helicobacter, si tienes reflujo es porque tienes helicobacter, si tienes úlcera gástrica es porque tienes helicobacter. Realmente es el culpable de todas nuestras desgracias gástricas. Pues en parte sí, ¿por qué? Porque es el microorganismo patoneumónico que nos va a generar estas enfermedades. Nada más que para que se llegue a dar esta situación, pues debe de haber conjunción de factores, ¿sí? Como una de ellas que podría ser la hipoclorhidria o la inacidez, o sea, que no haya producción de ácido gástrico o que haya una baja producción de ácido gástrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya decíamos nosotros, conjuntamente el ácido clorhídrico junto con las toxinas y la motilidad van a estar
promoviendo que haya una acción antibacteriana. Si se presentan estas situaciones de baja en la producción de ácido clorhídrico o no se produce una adecuada producción de ácido gástrico, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que estos patógenos van a poder estar nidando dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro estómago, ¿sí? Como lo hace el Helicobacter, que es el Helicobacter, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, pues ¿qué es lo que va a hacer este Helicobacter? Si ustedes se fijan por debajo, vemos a las células gástricas, a las células epiteliales superficiales, ¿sí? Y vemos una pequeña capa por encima que es capa de moco. Entonces, lo que hace el Helicobacter muy inteligentemente es que se mete entre lo que es las células epiteliales superficiales y la capa de moco. Y al meterse por debajo de esa capa de moco, pues queda protegido de la acidez gástrica. Y de esta manera, así puede quedar nuestro organismo contaminado por el Helicobacter pylori. ¿Cuál es la manera de adquirir el Helicobacter pylori? Pues el Helicobacter pylori se encuentra en el medio ambiente, ¿sí? En los alimentos callejeros, alimentos no salubres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos alimentos callejeros, alimentos no salubres, pues estamos adquiriendo también, no nada más adquirimos E. coli, no nada más Giardia, no también Salmonella, no, también podemos adquirir este tipo de patógenos que es el Helicobacter pylori, ¿sí? Por eso a mí me causa mucha gracia cuando dicen los pacientes, ya tomé mi terapia de erradicación de Helicobacter pylori. No, pues lo felicito mucho, qué bueno que ya no tiene Helicobacter, ¿sí? ¿Come usted en la calle? Sí, como en la calle, porque como ando todo el tiempo trabajando de un lado para otro, pues, pues no me queda otra más que comer en la calle. Pues muchas felicidades, porque ese Helicobacter que le habían erradicado, pues ya lo volvió a adquirir. Y obviamente pues, van a tener que presentarse nuevamente la conjunción de factores para que se lleguen a presentar cualquiera de las patologías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les decía que todo el mundo le echa la culpa? Pues sí, porque él es el que generalmente es el microorganismo patogénico que va a generar estas patologías. Pero para que haya conjunción, para que se lleguen a presentar estas patologías, tiene que haber otros factores. Otros factores como es la hipocloridria o la inacidez, ¿sí? Como también puede ser la gastritis, una gastritis erosiva, una gastritis medicamentosa, una gastritis alcohólica, ¿sí? Entonces, si nosotros promovemos estas situaciones, pues obviamente lo que vamos a generar es de que el microorganismo actúe como patógeno. ¿Y por qué les digo que actúe como patógeno? No es un patógeno como tal, sí es un patógeno como tal, pero que está en estado latente. Está en estado latente allí entre el epitelio y la capa de moco, ¿sí? Si no hay conjunción de factores, no puede actuar como un patógeno, ¿sí? Y se los digo porque se han hecho diversos estudios, se han hecho muchos aspirados gástricos, aspirados duodenales a nivel mundial, y se ha determinado que el 99% de la población mundial contiene Helicobacter pylori. Entonces, si el 99% de la población mundial tiene Helicobacter pylori, eso quiere decir que todos tienen gastritis, que todos tienen úlcera, que todos tienen reflujo gastroesofágico. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué unos sí tenemos y otros no tenemos? Porque unos van a favorecer la acción de este Helicobacter pylori por esos factores que van a estar generando. ¿Ok? Bien. Bueno, pues creo que ya era el último tema, porque el siguiente tema que tengo aquí ya es patología. Como les dije yo, mis presentaciones todavía las tengo estructuradas a como las veíamos hace algunos años. Entonces, con esto prácticamente daría por terminado yo lo que es fisiología gástrica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Eduardo, ¿algo que les quieras agregar? No, yo creo que se agregaron todos los puntos. Bueno, en este caso, así como vimos estómago, acuérdense que aquí vamos a ir viendo gran parte de los segmentos, ¿no? O sea, recuerden que primero iniciamos con anatomía, luego con histología general y después particularidades de histología, y luego la fisiología, si se dieron cuenta, vimos secreción, motilidad, regulación neuroendocrina, ¿no? Entonces, en este orden, ustedes
es importante que lo veamos para que tengamos un orden secuencial. En el caso si se dan cuenta, en el jugo gástrico se manejaron aspectos como secreción diaria, pH, ¿no? Componentes químicos, ¿no? Orgánicos e inorgánicos. Dentro de los importantes, recordar pues, que el jugo gástrico contiene altas concentraciones de hidrogeniones, ¿no? Fluoruro, ¿no? Ácido clorhídrico en general. Componentes orgánicos, enzimas como las pepsinas, ¿no? Ya el doctor les explicó la acción digestiva de las pepsinas, ¿vale? Otras enzimas importantes, la renina, ¿no? La timosina que vimos ayer, ¿vale? Una gelatinasa también por ahí se menciona. Entonces, es importante que recuerden, en este caso, esos aspectos de cada secreción. Lo mismo aplicaría para jugo pancreático, para jugo intestinal, ¿vale? Para la misma bilis. Y es importante también comentar los factores que estimulan y que inhiben la secreción de cada parte del tubo, ¿no? Entonces, hay factores que inhiben secreción, que estimulan y que inhiben la secreción gástrica, sí, ya vieron ahí unos aspectos, ¿no? La fase de la secreción integra mucho lo que vemos en este último punto. Pues en este caso, dudas, más bien, yo también estoy de acuerdo con el doctor que hay dudas al respecto. Pues creo que no hay dudas, doctor. No hay dudas. Entonces, pues hasta aquí déjenme terminar de compartir pantalla y yo creo que hasta aquí entonces lo dejaríamos.